Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Eduardo II Farnesio. Él fue un príncipe heredero del Ducado de Parma y Plasencia, que es especialmente recordado por ser el padre de la reina consorte de España, Isabel de Farnesio, convirtiéndose así en el antepasado de distintas casas tanto de la nobleza como de la realeza europea. Esta biografía es realizada por petición de Marc y Fabiola Cerruto. Eduardo Farnesio nació el 12 de agosto de 1666 en el Palacio Ducal de Colorno, en el Ducado de Parma, actualmente en Italia. Fue hijo de Ranuccio II Farnesio, que era duque de Parma, Plasencia y de Castro, y de la segunda esposa de este, la duquesa Isabel de este. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Eduardo el último de sus vástagos. Su alumbramiento sería demasiado complicado, quedando así la duquesa Isabel de este muy debilitada y exhausta, falleciendo su madre tan solo 9 días después de haberse producido el parto. Su padre se acabará casando en terceras nupcias con la hermana de su difunta esposa, la duquesa María de este, celebrándose esta boda cuando Eduardo ya tenía 2 años de vida, naciendo de esta tercera unión 7 hijos más. Eduardo será el único hijo varón que tuvo su padre de su segundo matrimonio, convirtiéndose así en el hijo mayor y en el heredero del duque, debido a que los hijos que había tenido su padre con su primera esposa, la duquesa Margarita Yolanda de Saboya, habían fallecido a los pocos días de nacer. Eduardo sería descrito como un niño rollizo, bonachón y confiado, además de que tenía fama de ser ingenioso, bien educado y amable, aunque también tiene una gran tendencia a engordar con demasiada facilidad, llegando a tener un evidente sobrepeso durante toda su vida. Se desconoce cómo fue la infancia de Eduardo, pero se cree que recibió una buena educación para ser un digno sucesor de su padre y poder afrontar la gobernación del Ducado de Parma. Como heredero que era, se le empezó a buscar una buena esposa, y tras barajarse algunos casamientos con damas y princesas italianas, su padre finalmente se decantó por establecer un casamiento con la nobleza alemana, quedando así Eduardo comprometido con la princesa Dorotea Sofía de Neoburgo, quien estaba emparentada con la realeza europea, debido a que sus hermanas habían contraído importantísimos casamientos. La hermana mayor de Dorotea Sofía, la princesa Leonor Magdalena del Palatinado, se había convertido en emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, al ser la tercera esposa del emperador Leopoldo I. Su otra hermana, María Sofía, se convirtió en reina consorte de Portugal tras su casamiento con el rey Pedro II de Portugal, y su otra hermana, Mariana, sería reina consorte de España, al convertirse en la segunda esposa del rey Carlos II de España. Aquel casamiento con una princesa alemana sería muy importante para la casa Farnesio, ya que sería la primera vez que dicha casa se emparentaba con la nobleza alemana. Las negociaciones matrimoniales serían llevadas a cabo por el conde Fabio Perletti, que era embajador y uno de los consejeros privados del duque Ranuccio II Farnesio, siendo este quien permaneció en medio de aquellas negociaciones, donde se acordaría de mutuo acuerdo que Dorotea Sofía entregara una cuantiosa dote con motivo de su casamiento, una dote que era muy necesaria para la casa Farnesio, que sufría por aquel entonces de problemas económicos.
Otro motivo por el que Dorotea Sofía era considerada como la candidata ideal para ser la esposa de Eduardo, pese a no tener un importante linaje, era porque su familia tenía fama de ser muy fértil. Al haber estado la madre de la princesa embarazada hasta en 23 ocasiones, siendo esto muy interesante para la familia Farnesio, que deseaba asegurar su sucesión. El 3 de abril de 1690 se celebró la boda por poderes de la pareja, y no sería hasta el 17 de mayo de aquel mismo año que se celebró su boda oficial en la Catedral de Parma. Para entonces, él tenía 23 años de edad en el momento de la unión y ella 19. Con motivo de su casamiento, se celebraron grandiosos festejos en honor a los recién casados, siendo su boda una de las ceremonias más grandes y espléndidas que se vivieron en el Ducado de Parma. Según se cuenta, la llegada de Dorotea Sofía a Parma no fue recibida con entusiasmo y muchos se llevaron una gran decepción. Durante las negociaciones matrimoniales, ella fue vendida como una princesa hermosa, encantadora, rubia, esbelta y alta, pero en verdad, a su llegada a Parma, fue considerada como poco atractiva, además de que fue descrita por sus contemporáneos como una mujer un tanto arrogante y pedante. A Dorotea Sofía le costaría mucho adaptarse a su nuevo hogar, además de que era demasiado piadosa, llevando una vida dedicada a la religión, evitando así las diversiones de la corte. Aunque se sabe que se disfrutaba de los carnavales, que serían los únicos festejos que llegaría a participar cada año. Muchos pensaban que su matrimonio estaría condenado al fracaso, al ser ambos cónyuges muy distintos. Eduardo era descrito como un hombre bonachón, alegre, ingenioso y divertido, al que le gustaba disfrutar de los placeres de la vida, mientras que Dorotea Sofía era vista como una mujer demasiado seria, áspera, dominante y ambiciosa. Así que pensaban que el carácter de ambos cónyuges afectaría su vida matrimonial y que mantendrían un matrimonio frío y distante. Pero para sorpresa de muchos, su matrimonio resultó ser feliz y bien avenido. En el año 1691 nacería el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Alejandro Ignacio, y en el año 1692 nació la última hija del matrimonio, una niña llamada Isabel, quien acabaría siendo reina consorte de España, al convertirse en la segunda esposa del rey Felipe V de España. Para cuando nació su hija Isabel, Eduardo ya presenta una gran obesidad que le impedía moverse con normalidad, además de que sufría de problemas circulatorios, respiratorios y cardíacos. El 5 de agosto de 1693 falleció su hijo Alejandro, cuando éste tenía tan solo un año de vida, una muerte que fue muy dolorosa para Eduardo y que acabaría deteriorando aún más su delicada salud, falleciendo el príncipe de manera inesperada tan solo un mes después que su hijo, muriendo el 6 de septiembre de 1693 a los 27 años de edad en el Palacio Ducal de Colorno, en el Ducado de Parma. Su repentina muerte no pilló a muchos por sorpresa. El príncipe presentaba desde hace algún tiempo una salud un tanto frágil ante su gran obesidad, y muchos pensaban que su prematura muerte solo sería cuestión de tiempo, debido a que Eduardo no evitaba las grandes comilonas y bebía demasiado durante los banquetes, algo que sería fatal ante la facilidad que tenía para engordar. Eduardo no logró convertirse en duque de Parma, ya que murió un año antes que su padre, el duque Ranuccio II.
así que el ducado de Parma acabaría siendo heredado por los medios hermanos de Eduardo, primero por Francisco y después por Antonio Farnesio. Como su hermano Francisco no sabía muy bien qué hacer con la viuda Dorotea Sofía, este decidió casarse con ella, para así no tener que devolver la cuantiosa dote que la princesa había aportado a su primer matrimonio. Pero de este segundo casamiento no nacieron más hijos, aunque se sabe que Francisco Farnesio trató a su sobrina e hijastra Isabel de Farnesio como si fuese su propia hija, existiendo un gran cariño entre ambos. Los restos mortales de Eduardo descansan en la iglesia de Santa María de Estecata, en Parma, en Italia. Pese a que Eduardo no llegó a ser nunca duque de Parma y de Plasencia, él es conocido popularmente por el nombre de Eduardo II, para así poder ser diferenciado de su abuelo paterno, el duque Eduardo I Farnesio. Eduardo fue un hombre divertido y bonachón, al que le gustaba disfrutar de los placeres y de las diversiones que le proporcionaba la corte parmesana, siendo un hombre agradable y amable que se ganó el cariño de muchas de las personas que le rodeaban. Pero por desgracia, él tenía una gran facilidad para engordar, y ante la vida tan tranquila que llevaba y a los grandes atracones que se daba durante las fiestas y los banquetes, su salud empezó a deteriorarse rápidamente. Para sorpresa de muchos, su matrimonio con Dorotea Sofía logró ser exitoso pero breve. Ambos cónyuges eran muy distintos. Eduardo era una persona que le gustaba disfrutar de la vida y de las diversiones, mientras que su esposa era todo lo contrario, pero aún así llegaron a mantener un matrimonio bien avenido. Eduardo pasó un tanto desapercibido por la historia y tan solo es recordado por ser el padre de la reina Isabel de Farnesio, una reina que sería más parecida a su madre que a su padre, aunque en cierta manera se parecía un tanto a Eduardo, ya que Isabel de Farnesio también tenía cierta tendencia a engordar con facilidad. Pese a que su hija Isabel no se pareció mucho a él, otros descendientes suyos sí, especialmente su bisnieto Carlos IV, quien sería descrito como demasiado bonachón, amable y tranquilo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eduardo II Farnesio. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Marc y a Fabiola Cerruto también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros miembros de la nobleza o de la realeza que hayan sufrido de un gran sobrepeso. Y con esto me despido. Hasta la próxima.